Martín Irizarry, bueno, tramo final de la campaña, eh, ¿con qué expectativa se viven desde la lista 5? Bueno, las expectativas son las mejores. Nosotros hemos estado haciendo un camino que empezó allá en las internas y bueno, tenemos las mismas convicciones, las mismas fuerzas, la misma esperanza de contribuir al Partido Nacional, a nuestro candidato Álvaro Delgado, para lograr una suerte de continuidad de lo que ha sido el gobierno de nuestro presidente Lacalle Pou. Y lo hacemos desde este sector, desde este carril, que es la lista 5, donde estamos con un grupo de gente con mucho compromiso social sobre todo. ¿Cuáles crees que son los elementos que hacia la ciudadanía crees importantes para la continuidad de esta línea de gobierno? Yo creo que justamente Álvaro Delgado lo que otorga son certezas. O sea, esta es una línea que da certezas a la gente en base a lo que se ha hecho. No se puede negar que Álvaro Delgado estuvo totalmente vinculado a lo que ha sido la gestión de este gobierno, con todas las dificultades que tuvo este gobierno, porque en otros gobiernos anteriores hubo viento de cola y un montón de circunstancias favorables. Bueno, este gobierno tuvo todas las desfavorables, entre otras una pandemia insólita, porque nunca había ocurrido, que afectó a todo el mundo, literalmente, afectó a todo el universo, y bueno, igual lo llevó adelante y lo llevó adelante con excelencia, cuidando sobre todo a los más desprotegidos, cuando otros pedían cuarentenas, y bueno, este gobierno apostó a la libertad responsable. Y ahí estaba Álvaro Delgado. Yo creo que además de las ideas y de los programas y de las propuestas concretamente, Álvaro Delgado lo que otorga son certezas. Por el otro lado, a mí no me gusta más hablar de nuestro partido, de nuestro sector, que de los demás, pero del otro lado lo que se ve es un gran signo de interrogación de qué es lo que puede hacer Orsi, qué es lo que puede hacer COSE. No se sabe bien ni qué es, o quién gobierna, o quién dirige, quién lidera el Frente Amplio. Acá se sabe, hubo una interna, el Partido Nacional salió fortalecido de esa interna, y bueno, y nosotros entendemos que esas son las razones por las que está asegurada, digamos, la continuidad de todo lo bueno que se ha hecho, sin dejar de decir que obviamente faltan cosas, ¿no? Tú sos un hombre del Partido Nacional históricamente, Sí, sí. y recién dijiste que salió fortalecido el Partido Nacional de la interna, cuando en aquella noche en la que Álvaro Delgado designa a su compañera de fórmula, se escucharon distintos tipos de quejas o de reclamos. Eh, con el devenir del tiempo posteriormente, de escuchar a la otra integrante de la fórmula, ¿qué, ¿qué reflexión te merece al final? ¿Qué le ha dado Ripoll o qué pensás que de repente, en definitiva, Delgado acertó o no? Bueno, en primer lugar, tú lo dijiste, yo hace mucho tiempo que vengo eh, en el Partido Nacional y bueno, y vos como periodista también conocés la historia del Partido Nacional. El Partido Nacional no siempre ha tenido esa unidad, un partido de hombres libres, esa libertad a veces ha conspirado contra la suerte misma del Partido Nacional. Por eso digo que hay una unidad. En el Partido Nacional se le nota unido. No voy a negar que la designación, la elección que tomó Álvaro Delgado sobre Valeria Ripoll como candidata a vice, generó de principio sorpresa. Eso es innegable. Eh, a ver, también está que en base a los índices de lo que fue la elección interna, un poco a Álvaro Delgado le tenía, digamos, ese respaldo electoral para tomar él la decisión.
Que fue una decisión arriesgada, puede ser. En la campaña, yo creo que el aporte de Valeria Ripoll ha sido importante en la campaña. Pero además, cuando uno se mete en estas campañas, y en el caso de ellos mucho más, no solamente se piensa en la campaña, que es la importante porque es la que define si quedás o no quedás, pero también se piensa en el después, en lo que viene después. Yo a Álvaro Delgado no solamente lo veo como el candidato del partido, lo veo como el mejor presidente posible para los futuros 5 años. Lo veo como presidente, como alguien que puede componer y mantener unida, por ejemplo, la coalición. Y en ese sentido, a Valeria Ripoll también la veo para adelante, como 5 años, con una persona que le puede dar a la gestión de gobierno, no solamente a la campaña, un sentido a veces más social. Yo creo que en eso también, en el Partido Nacional y a veces voces de afuera, se ha sido un poco injusto, porque se ha dicho que el Partido Nacional como que no tiene un ala social, no tiene un compromiso social, que lo ha tenido siempre. Y este gobierno se ha ocupado justamente de proteger a los más desfavorecidos. Te pongo un ejemplo. Se habla muchas veces de lo que este gobierno tuvo que invertir en recursos. Por ejemplo, cuando la pandemia, con todo lo que fueron los seguros de paro, ¿no te acordás cómo se extendían los seguros de paro? No solamente para los que se contagiaban de COVID, a veces se le daba seguro de paro a los que habían estado en contacto con. O sea, se invirtió mucho dinero, mucho dinero. Había casos de empresas que cerraban y se extendían mucho más de lo legal. Eso es compromiso social. ¿Y crees que eso la gente lo ve reflejado, eh? Yo creo que debería haberlo. Y creo que muchas veces los agentes políticos, digamos, zonales, somos los que tenemos que esos hechos, porque no son inventos, bueno, mencionarlos, tenerlos presentes. La vida a veces lleva a que, digamos, medios acelerados y las cosas se olvidan medio rápido. Pero realmente los años de pandemia fueron muy difíciles para todos, en todo sentido. Y yo creo que esas cosas, si bien no hay que estar siempre con la matraca, pero hay que recordarlas. Se hizo un gran esfuerzo para que el Uruguay se mantuviera funcionando, para que cuando se pudiera salir de la pandemia, estar en una situación que, por ejemplo, otros países que tomaron otros caminos no lo tuvieron, quedaron destrozados. El Uruguay no quedó destrozado, y se trabajó mucho y se trabajó bien. El presidente Lacalle en su momento dijo, cuando hubo que hacer la reforma de la seguridad social, que no le importaba asumir costos políticos. Y hoy vemos que el que tiene la mochila de llevar adelante la defensa, y lo han hecho hasta ahora, es fundamentalmente el candidato del Partido Nacional. Que los demás candidatos hablan poco y nada de la reforma de la seguridad social, fundamentalmente de lo que tiene que ver con el plebiscito. Y eso le quita espacio muchas veces a las propuestas, que debería hablarse más en campaña capaz de las propuestas, de lo que hizo este gobierno, y se termina muchas veces dedicando espacio a defender de repente la reforma o ir en contra del plebiscito. ¿Cómo puede jugar eso? ¿O crees que de repente en estos últimos días debería cambiarse la estrategia? No, a ver, los gobernantes, más allá de hacer lo que quieren hacer, tienen que hacer lo que deben hacer. Primero. Segundo, la reforma de la seguridad social era reclamada por todos. Todo el sistema político la reclamaba. No todos se animaban. Se sabe que el sistema actual, anterior a esta ley del año pasado, era deficitario. O sea, íbamos al despeñadero. Era algo que, o sea, el 50% de lo que BPS paga, lo saca de los aportes que recibe. El otro 50% lo paga con los 7 puntos de IVA que nosotros pagamos cuando compramos yerba, van para BPS.
más otros impuestos, más plata que el Estado le tiene que poner, porque aún así no alcanza. O sea, además, el índice de mortalidad, gracias a Dios, se ha extendido, o sea, tenemos una población que crece de los 65 años para adelante. Es el único sector de la población que crece en Uruguay. Después todas las demás crecen, ni que hablar de la tasa de natalidad que baja. O sea, ahí había un problema, había que encararlo, había que tener valor para hacerlo. Este gobierno lo que siempre tuvo fue valor. En el acierto o en el error se hizo cargo y tuvo valor para hacer las cosas. Evidentemente el tema se mete en la campaña, evidentemente el presidente sale a defender su reforma, de la que se hizo cargo, que fue presentada, por ejemplo, antes de ser votada en el Parlamento, fue presentada a las fuerzas, por ejemplo, al Frente Amplio, el proyecto, de lo que se llevaba. No aportaron nada. Y después el Frente Amplio no dice ni que sí ni que no. Está ahí en la tibieza esa de no querer jugarse. Dice que no lo van a votar, pero que dan libertad. Lo cierto es que si este plebiscito se aprueba, condiciona ahí sí el futuro de todos los uruguayos gravemente. Entonces el tema se mete naturalmente en la campaña y naturalmente el presidente sale a defenderlo y naturalmente nuestro candidato sale a defenderlo porque también es parte o fue parte de este gobierno. ¿Qué te dejó el discurso de Delgado en esta última visita, en el acto de cierre? Y bueno, varias cosas. En primer lugar, el compromiso social que hay en el programa de gobierno del Partido Nacional. Hacia los jóvenes, hacia la problemática de la salud mental, hacia la seguridad, donde no se puede negar que tenemos un problema en los índices de homicidios y de violencia. Todos los otros índices han bajado. Este va a ser el primer gobierno desde que volvió la democracia que le va a entregar al próximo gobierno tasas de delincuencia menores que las que recibió. ¿Ah? Todos los anteriores entregaban tasas superiores. O sea, es un problema. Además, el tema de la delincuencia y de la violencia, que es gravísimo. Yo siempre lo comparo con un barco, o sea, eso no es como prender y apagar una luz que se arregla fácilmente. Lo que vos haces hoy repercute tal vez dentro de 5 o 10 años. También estuvo interesante lo que propuso y se comprometió a que Mercedes quedara también en la zona donde los combustibles van a tener la reducción de IMESI. Y bueno, yo creo que eso contribuye muchísimo porque todo ese éxodo que hubo hacia la Argentina, por ejemplo, el año pasado, más allá de los beneficios que haya tenido para cada uno, evidentemente golpeó mucho a las zonas limítrofes en la parte comercial y eso influye muchísimo, por ejemplo, en la parte laboral. O sea que es importante. Entonces te estoy mencionando seguridad, te estoy mencionando salud, también se mencionaron aspectos relacionados hacia la mujer joven. Se mencionó, y a mí me interesó muchísimo, que no hay que olvidarse de los mayores. Hay que prestarle mucha atención a las personas mayores. Acá, tanto el presidente como Álvaro Delgado vinieron en épocas de pandemia, por ejemplo, a visitar hogar de ancianos y residenciales. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho y está dentro del programa de gobierno. Y después lo que te digo, en general, certezas y el ánimo además de crecer, o sea, de continuar lo que se hizo, pero además ambiciosamente de generar las condiciones de crecimiento. Crecimiento que va evidentemente a favorecer a todos. Es la única forma a veces de llegar a toda la población, es que el Uruguay todo empieza a crecer un poco más. Martín, el Partido Nacional ofrece varias opciones en el departamento de la Diputación. ¿Por qué hay que votar a Martín Irizar? Hay que votar a la lista 5.
en primer lugar. Yo creo que respetando todas las opciones que tiene el partido con todos los sectores, en nuestra lista 5 hay, como decía al principio, una enorme vocación de servicio. Hay un compromiso que viene de hace mucho tiempo con la actividad política como herramienta única para conseguir resultados que vayan hacia los más necesitados, porque es un grupo que además está, y en mi caso personal, comprometido a que se gane o se pierda, se va a estar a disposición del partido y del gobierno para tratar de buscar las soluciones, de tender puentes con los demás. Nosotros somos una agrupación, y en mi caso personal, que tratamos siempre de tender puentes. Yo puedo tener muchas diferencias con sectores del Frente Amplio o con otros sectores. Prefiero empezar a conversar por aquellos puntos en los que tenemos coincidencia. Si empezamos por los que tenemos diferencias, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Y hay temas, como el tema de la pobreza infantil, como el tema de la salud pública, como el tema de la seguridad, como el tema del trabajo, en el que se necesita componer, se necesita que tengamos una actitud de compromiso y de tender puentes hacia los demás. Nosotros creemos que estamos capacitados para eso, para tender esos puentes hacia los demás. Por eso creo que el voto a la lista 5, que yo encabezo, es un voto productivo, un voto hacia el futuro, un voto comprometido.